Si te gustan las películas de ciencia ficción con un mundo apocalíptico, no tengo dudas de que la saga de Mad Max está presente. Una franquicia única y espectacular. Pero, ¿cuál es la peor y la mejor de todas? Acá en este video te diré mi crítica sin spoilers. Mad Max es una joya del cine y se debe aplaudir el gran trabajo de George Miller, destacando su ingenio y visión cinematográfica. En el quinto lugar tenemos a Mad Max Más allá de la cúpula del trueno de 1985, siendo para mí la menos favorita de la trilogía original. La película decae muchísimo en cómo se cuenta la historia, su ejecución y la falta de creatividad. Lo mejor que puedes ver en esta película es la batalla en la cúpula del trueno y esos últimos 20 minutos. Mad Max 3 tiene muchas subtramas innecesarias y bastante flojas. Mel Gibson en esta cinta retrocedió un poco su nivel de actuación con la anterior cinta. Lo de Bruce Spence es súper raro, creando al espectador un déjà vu por su nuevo personaje. Desde el inicio se pudo creer que era el Capitán Kiro, pero no es así, es otro personaje. Bastante irónico. Tina Turner lo hizo bien, pero faltó mucho más enfoque para ser un personaje memorable. Increíble cómo se notan muchos detalles de continuidad, muñecos y pare de contar. Definitivamente quisiera uno de esos monos que pueden cruzar el desierto sin ningún problema. Con esto no quiero decir que la película sea mala, solamente que para otras de la franquicia esta es la peor. Por eso y más, mi calificación final es un 5.5. En el cuarto lugar tenemos a Mad Max de 1979, siendo la primera entrega y que brindó un buen inicio de franquicia. Acá se debe resaltar el trabajo del director George Miller, ya que fue increíble lo que pudo hacer con tan poco dinero y el sacrificio para toda la producción. La película es un inicio bien interesante y dando ese misterio del rostro por nuestro protagonista. En esta cinta vemos a un Mel Gibson en su faceta de joven haciendo lo mejor que puede antes de su estrellato como actor. Mad Max tiene muchas escenas increíbles y memorables. Por ejemplo, esa del niño a mitad de la carretera es y será épica, al menos para mí. Es importante mencionar que quizá le faltó algo más de explicación sobre este mundo y qué ha acontecido. Aunque al ser la primera entrega, ese mundo apocalíptico no ha llegado del todo. La película tiene escenas muy alargadas y que no aportan mucho a la historia, todo con la idea de conseguir momentos entre los personajes. El cambio radical que tiene Max a final de la cinta es de lo mejor que se puede ver. Mi calificación final para esta cinta es un 6. En el tercer lugar nos encontramos con Furiosa del 2024, y la primera pregunta que te harás luego de verla será, ¿es una precuela digna? Furiosa funciona para complemento de la franquicia de Mad Max, aclarando algunos temas muy importantes, pero también dejando otros agujeros de guión. La película es entretenida y vale la pena darle una oportunidad si te gusta la acción. George Miller sorprende una vez más con su nivel de trabajo e ingenio para el mundo del cine. Es un crack. En el punto de las interpretaciones, sin duda lo mejor es Chris Hemsworth en su rol como Demetrius, robándose el protagonismo y la pantalla por mucho tiempo. El desenvolvimiento del actor es muy destacable en la cinta, aportando una característica de carisma y picardía al personaje. El actor lo hace bien y se desprende de la imagen de Thor. Tom Burke como Jack es genial, otro personaje memorable y que sorprendió en muchas escenas. Lassie Holm como Immortal Joe es fenomenal, la apariencia es de aplausos. Por último tenemos a Anya Taylor-Joy, que lo hace bien, agrega otros aspectos para Furiosa y está decente. Tiene una que otra escena rescatable y entretiene por lo que brinda. Pudo estar mejor, pero tiene su mérito. El trabajo de sonido por cada motor, arma, disparo y escenas de acción están increíbles. El vestuario y maquillaje están de aplausos. No me extrañaría ver algunas nominaciones en los próximos Oscar. En el apartado del CGI puedo agregar que es debatible, ya que posee algunas escenas muy buenas, pero otras donde faltó un mejor nivel de detalle. Se apreciaron momentos donde no concuerdan con lo real. La primera hora me pareció muy lenta para el contexto y el título de la película. La división por capítulos también puede ser un punto negativo para Furiosa. Todo depende del espectador. La película pudo ser mejor, pero a diferencia de las otras dos cintas que faltan por mencionar, esta precuela dejó mucho por desear. Es entretenida y sirve para un fin de semana. Por eso y más, mi calificación final es un 7.5. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. En el segundo lugar tenemos a Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera del año 1981. Y señores, tengo que comentarles que esto es una joya del cine. Qué gran trabajo y evolución tuvo el director. El crecimiento cinematográfico es excelente, nos regala una historia más completa y brindando argumentos sólidos desde los primeros segundos. Eso le suma muchísimos puntos. La película tiene la esencia característica de Mad Max y eleva la experiencia al 100%, con grandes secuencias de acción, buen montaje, un increíble soundtrack, grandes interpretaciones y la innovación de la historia.
Esta secuela es épica en muchos sentidos. Mel Gibson mejora considerablemente. Una buena película siempre deja personajazos muy memorables. Mad Max 2 es el ejemplo de ello. Acá tenemos a personajes que poseen un rol más que interesante y que brindan un argumento narrativo y reflexivo. Interpretaciones que quedaron para la historia del cine, tal es el caso del Capitán Giro, el niño salvaje y el perro de Max. La película tiene varios errores de continuidad muy notables. Quizá llegues a ver algún muñeco por allí, pero te darás cuenta si eres bien detallista. El error más épico fue de la persona dentro del camión. Aún así, Mad Max 2 es una joya. La trama es súper interesante y no pierde el ritmo. Esta es una película de acción pura que sin duda rompió el paradigma del género de la ficción. Acá se aumentó el dinamismo y las secuencias en la carretera. Mi calificación para esta cinta es un 8. Y era más que evidente que el primer lugar sería para Mad Max Fury Road del 2015, ganadora de 6 premios Oscar y se entiende totalmente. Es una película increíble, George Miller sorprende con una cinta extraordinaria en todos los aspectos, llevando la franquicia de Mad Max a otro nivel cinematográfico, siendo la mejor de la saga sin duda, y a pesar de que tuvimos en Furiosa este 2024, no pudo sobrepasar el fenómeno que fue Fury Road. En aspectos como la fotografía, el soundtrack, montaje, maquillaje, vestuario y efectos especiales destacan de una manera excelente. Se realizó un trabajo extraordinario. Han pasado muchos años y ninguna película ha logrado la epicidad de esta gran entrega. La interpretación de Charlize Theron es de otro mundo. La manera en cómo hace del personaje de Furiosa tan épico es de aplausos. La actriz se lleva toda la atención y el protagonismo de la cinta. Por otro lado, Tom Hardy destaca en cada momento durante la pantalla. Su nivel actoral fue increíble. Su interpretación renovada de Max quedará para la historia. El desenvolvimiento de Nicholas Hoult como Knox es descomunal. Qué gran personaje y qué gran forma de darle sentido a un papel súper importante para la trama de la película. En general, todo el elenco tuvo un alto nivel. Cada interpretación son dignas de apreciar. ¿Y tenemos escenas épicas? Por supuesto que sí. Todos deben recordar la escena del guitarrista. Y también tenemos esta escena. Max. My name is Max. Señores, por encima mi calificación final para Mad Max Fury Road es un 10, la mejor película de la franquicia hasta los momentos. Ahora bien, se tiene información de otra entrega con el nombre de Mad Max The Wasteland, pero el director no ha concretado nada aún. En una entrevista comentó que sería enfocada a los sucesos que tuvo Max un año antes de Fury Road. Un punto importante y reflexivo que deja la franquicia es sobre la esperanza, el destino, la amabilidad, la supervivencia y la manera en cómo muchos humanos reflejan su maldad hacia los otros. Pero señores, este es mi top 5 de las películas de Mad Max. Cuéntame en los comentarios cuál es tu orden, cuál fue tu experiencia con esta saga, qué otra franquicia te gustaría que mencione y no olvides que el cine es reflexión.